Hay dolores que uno espera. Esperas que un desconocido, por ejemplo, te trate mal. Esperas que alguien te critique, eso sucede en la vida. Esperas que un competidor quiera verte fracasar, pero hay un dolor para el que nadie está preparado. El dolor de descubrir que quien más podía hacerte daño era precisamente alguien a quien amabas. Y todos hemos tenido una conversación que jamás pensamos tener. Un hijo, un hermano, un amigo, un colaborador del trabajo cercano, un esposo, una esposa, una llamada, un mensaje o una traición. Y desde ese momento algo cambió dentro de nosotros. Hoy quiero hablar de un dolor del que casi nadie quiere hablar, porque es el que más cuesta superar. Y antes de seguir adelante, quiero mostrarte por qué ese dolor es diferente y qué quiere hacer Dios con él. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Por qué una crítica dicha por un desconocido la olvidas así, rápido, en un día? Pero una frase dicha por alguien a quien amas puede acompañarte durante 20, 30 años. ¿Por qué seguimos recordando conversaciones que ocurrieron hace tanto tiempo? ¿Por qué después de una sola traición, algunas personas dejan de confiar en todos los demás? ¿Por qué cuando alguien cercano nos hiere, comenzamos a levantar muros alrededor de nuestro corazón? Creo que la respuesta es esta. Las heridas más profundas no vienen de quienes están lejos, vienen de quienes viven en nuestro corazón. Y ahí aparece una enorme tentación, te voy a decir. Personas que dicen, no volveré a confiar, no volveré a amar nunca más. Y entonces poco a poco dejamos de proteger nuestro corazón y comenzamos a encerrarlo. Ahora sí, veamos qué dice los libros más antiguos. La Biblia enseña, y esto quien lo escribió fue David, si un enemigo me hubiera afrentado, yo lo habría soportado, pero fuiste tú un hombre igual a mí, mi compañero, mi amigo íntimo. Todos sabemos cómo habla alguien herido, pero pocas veces hemos escuchado cómo oraba alguien herido. Y David lo estaba haciendo en ese momento. David estaba huyendo en ese momento porque su propio hijo quería quitarle el reino a Absalón. Sin embargo, cuando abre su corazón delante de Dios, fíjate, no habla primero de Absalón, habla de Ahitofel, su consejero, su amigo, el hombre con quien caminó, con quien adoró, su pastor prácticamente, con quien compartió la vida. Y para entender este Salmo 55 necesitamos saber quién era Ahitofel. La Biblia dice que su consejo era tan respetado que la gente lo recibía como si hubiera consultado la palabra misma de Dios. Ese era el nivel de confianza que David le tenía. O sea, no era un conocido lejano, era la persona a quien acudía en los momentos más difíciles del reino. Y fue precisamente ese hombre el que se cambió de bando cuando David más lo necesitaba. ¿Sabes qué es lo que hace esta historia especialmente dolorosa? Que David no solamente perdió un consejero, perdió a alguien en quien descansaba. Hay personas a quienes acudimos cuando no sabemos qué hacer, personas cuya opinión valoramos, personas que conocen nuestras alegrías, pero también nuestras debilidades. Y cuando una persona así nos hiere, nos sentimos solamente no sentimos solamente que perdemos una relación, sentimos que perdemos como un lugar seguro, no sé si me explico, y quizás por eso este salmo sigue hablándonos miles de años después, porque todos en algún momento hemos perdido un lugar donde nos sentíamos súper seguros. Las peores heridas casi nunca vienen desde enfrente, vienen desde un lado, las personas que nos acompañan. Y entonces entendemos algo extraordinario. David nunca dice que dolió más porque la traición fue peor. Dolió más
porque la relación que él tenía con Ahitofel era más profunda. Y aquí está el corazón de este mensaje. Nadie puede romperte el corazón si primero no le diste un lugar en él. Y eso explica muchas cosas. No amaste demasiado, no fuiste ingenuo por amar, simplemente abriste tu corazón. Y cuando alguien entra a tu corazón, también adquiere el poder de herirlo. Tal vez alguien está pensando en este momento, entonces hubiera sido mejor no confiar en nadie y no abrir mi corazón, pero ese no es el problema. Amar siempre implica vulnerabilidad. No existe una manera de amar profundamente y al mismo tiempo garantizar que nunca seremos heridos. Dios pudo habernos creado incapaces de sentir dolor, pero también nos habría creado incapaces de amar, porque el amor y la vulnerabilidad caminan juntos. Entonces, el problema no es haber amado, el problema es permitir que una herida decida cómo vivirás el resto de tu vida. Ese es el problema. Pero aquí ocurre el gran giro del Salmo 55. Muchos pensamos que la solución consiste en endurecer el corazón, no volver a confiar, no volver a amar, dejar de abrirnos. Pero David nunca dice eso, en ningún momento lo dice. Escucha cómo él termina el Salmo. Echa sobre Dios tu carga y Él te sostendrá. Me llama la atención que nunca dice que Dios le quitó inmediatamente el problema. Absalón, su hijo, seguía siendo rebelde y lo seguía buscando para matarlo. Y Ahitofel seguía siendo un traidor. Las circunstancias no habían cambiado. Lo primero que Dios quería cambiar era el corazón de David. Quizás también quiera hacerlo con tu corazón. Porque cuando Dios sana el corazón, muchas veces las circunstancias tardan en cambiar, pero nosotros ya no caminamos con el mismo peso. Por ejemplo, David no dice, endurece tu corazón. Tampoco dice, aíslate o no vuelvas a confiar jamás. ¿Ya leíste lo que dice? Lleva tu carga a Dios. Ese es el movimiento de Dios para ti y para mí. Y quiero aclarar algo. Sanar el corazón no significa de ser prudentes. Hay relaciones que Dios puede restaurar. Y hay otras en las que la sabiduría nos lleva a poner límites saludables. Dios no nos dijo y no nos llamó a ser ingenuos. Nos llama a no vivir con el corazón endurecido. Tal vez llevas años intentando protegerte, prometiéndote nunca más vuelvo a amar, no volveré a confiar, no volveré a abrir mi corazón. Pero déjame preguntarte algo. ¿Te has dado cuenta de que quizá la persona que te hirió ya siguió con su vida? Y adivina quién sigue viviendo con el corazón cerrado. Eres tú. He conocido personas que llevan 10, 15 o 20 años viviendo detrás de un muro invisible de dolor, no porque el dolor siga ocurriendo, sino porque decidieron que nunca volverían a confiar. Y lo que comenzó como protección terminó convirtiéndose en una prisión. Quizás se ve así. Alguien dejó de abrir su corazón a sus hijos. Otro dejó de creer que podía volver a construir un matrimonio. Alguien más dejó de servir a Dios porque fue herido por personas dentro de una iglesia, dentro de una familia. Hay quienes sonríen, trabajan, conviven, pero hace muchos años que nadie conoce realmente lo que está pasando dentro de ellos, su corazón. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que llegan a pensar que eso es vivir en paz, cuando en realidad solamente aprendieron a vivir, dejaron de acercarse, aprendieron a sobrevivir nada más, dejaron de abrirse, aprendieron a sonreír por fuera, mientras nadie entraba de verdad en su corazón. Y aquí está lo triste, y lo insisto,
La persona que los hirió probablemente ya ni se acuerda de aquella conversación. Siguió con su vida. El único que sigue pagando el precio todos los días es quien decidió no volver a confiar. Dios no está minimizando tu dolor. No está diciendo que no dolió. No está justificando lo que hicieron contigo. Quizás fue algo terrible. Lo que está haciendo es invitándote a dejar de cargar solo con ese peso, porque el corazón fue diseñado para amar, no para vivir endurecido. Hoy entendimos algo. Las personas que más amamos tienen el mayor poder para herirnos, porque también les dimos el mayor acceso a nuestro corazón. Pero la respuesta no es dejar de amar. La respuesta es permitir que Dios sane aquello que otros rompieron. Quisiera terminar diciéndote esto. Quizá que aquella persona que te hirió no tiene por qué escribir el resto de tu historia. Ese lugar solo le pertenece a Dios. Hoy puedes poner esa herida en las manos de Dios. Él todavía puede hacer que un corazón herido como el tuyo vuelva a amar. Y quiero dejarte con un último pensamiento. Dios no quiere que vivas el resto de tu vida definido por una herida. Él puede sanar lo que otros rompieron. Y cuando eso sucede, el dolor deja de dirigir tu vida. Si este video habló a tu corazón, me gustaría invitarte a dos cosas. En primer lugar, suscríbete al canal porque cada semana compartimos contenido bíblico y práctico para ayudarte a enfrentar los desafíos de la vida desde una perspectiva práctica de Dios. En segundo lugar, no te vayas todavía. En este momento aparecerá en la pantalla otro video que complementa perfectamente este tema. Estoy convencido de que también puede ayudarte. Haz clic sobre él y seguimos conversando. Que Dios te bendiga.